Buen día, les doy la más cordial bienvenida a nuestra materia de cultura maya. El tema del día de hoy, los mayas, ubicación geográfica y arquitectura. La cultura de los mayas se desarrolló en un medio ambiente muy diverso. ¿Qué significa esto? Pues que cada una de las regiones tenía características geográficas, climatológicas del suelo diferentes. Podemos identificar montañas, podemos identificar playas, regiones tropicales, fríos valles, pero al final de cuentas, los mayas lograron adaptarse a su medio natural y aprovecharon todo cuanto éste les ofrecía, aunque también en algunas ocasiones tuvieron que enfrentarse a una naturaleza algo hostil. ¿Okay? El área maya comprendía alrededor de 350,000 kilómetros cuadrados de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco, así como Belice, Guatemala y el oeste de Honduras y El Salvador. Dentro de los litorales podemos identificar el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Esta área maya se divide en tres zonas: la zona del costa del Pacífico y región del Piamonte, las tierras altas y las tierras bajas. Podemos identificar algunas de las características generales de estas áreas mayas. Por ejemplo, en la región de la costa del Pacífico y región del Piamonte, podemos identificar que es donde se originó la complejidad social maya. Tenían medios propios para la agricultura, con recursos marinos ideales para los asentamientos humanos. Dentro de los sitios prehispánicos que podemos identificar en esta costa del Pacífico y región del Piamonte, está Bilbao, Abaxtlaquic en Guatemala. Otra de las regiones que podemos identificar son las tierras altas. Las tierras altas del norte proporcionan un gran potencial agrícola porque tienen una alta tasa de lluvias y un clima templado. Las tierras altas del sur, aunque un poco menos húmedas, son también favorables para la agricultura. El río Grijalva corre entre los valles de estas zonas, favoreciendo obviamente los recursos agrícolas y minerales que se encuentran en dicha región. Sin embargo, de la misma manera, en esta región de tierras altas, podemos decir que la naturaleza en algunas ocasiones suele enfrentar al hombre con algunos desastres naturales como terremotos, volcanes, que han afectado a sus habitantes a veces de manera algo trágica a lo largo de la historia. Entre los sitios arqueológicos que podemos identificar en esta región de las tierras altas se encuentran Caminalhuyú, Saculeu y Misco Viejo en Guatemala. Y la tercera región que identifica al área maya es la región de las tierras bajas. Esta región de las tierras bajas se divide en sur, centro y norte. Podemos identificar que en cada una de estas, pues hay determinadas características. Por ejemplo, en el sur, los suelos son fértiles, las áreas son pantanosas, se encuentra el río Sumacinta, Candelaria y Pasión. Algunos de los lugares destacados son Yaxchilán, Palenque, Bonampak. Dentro de la región baja central, podemos identificar la región del Petén, Calakmul, Tikal. Dentro de las regiones bajas, ya tenemos a Yucatán con rocas calizas, lluvias escasas, y algunos de los sitios a identificar son Chichén Itzá, Uxmal, Tulum.
Entonces, tenemos que las tres áreas mayas son: uno, costa del Pacífico y región del Piamonte; dos, la región de las tierras altas; y tres, la región de las tierras bajas. Otro de los aspectos que vamos a destacar en la clase del día de hoy es la arquitectura de los mayas. Vamos a identificar algunas de las características de la arquitectura, qué significaban las pirámides, las estelas. Esta arquitectura la podemos observar, podemos encontrar los vestigios al día de hoy, como podemos observar en pantalla, en las pirámides, en las estelas, en los templos, en las plataformas elevadas, en los juegos de pelota, en los observatorios astronómicos. Vamos a considerar entonces que los mayas aprovecharon en un momento dado todo el material que estaba a su alcance para poder forjar, para poder tener una excelente arquitectura. Generalmente trabajaban la piedra, la madera, arena, cal, lodo, palma para techar. Emplearon la piedra en forma excepcional, de tal manera que en algunas ocasiones formaron grandes estructuras como el llamado arco falso o falsa bóveda. Los pisos eran frecuentemente de estuco, igual algunas escalinatas. Otra de las distintivas que podemos verificar en la arquitectura de los mayas es la crestería. La crestería es un elemento propio de la arquitectura maya. ¿Y en qué consiste esta crestería? Consiste en una alta construcción situada sobre el techo del templo, la cual hace resaltar la verticalidad del conjunto pirámide-templo y la idea del acercamiento al cielo. La crestería se aplicaba la mayor parte dentro de los elementos decorativos simbólicos de su arquitectura. Aquí podemos observar en la imagen un ejemplo de esta crestería. Otro del claro ejemplo donde podemos verificar el potencial de los mayas son en las estelas mayas. ¿Qué son las estelas mayas? Pues son monumentos verticales de piedra tallada, esculpido en uno o en varios de sus lados. ¿Para qué se usaban las estelas? Se usaban para recordar guerras, nacimientos o acontecimientos importantes. Generalmente era en forma de rectangular. ¿Y qué material utilizaban? Pues utilizaban piedra caliza, basalto o piedra volcánica. Otro de los grandes ejemplos que puede resaltar la excelencia de la arquitectura de los mayas son las pirámides, ¿no? De lo más emblemático de la arquitectura maya son sus pirámides. Algunas de las que destacan son las de Chichén Itzá, Tikal, Uxmal, que fueron centros religiosos donde se pudo hacer muy palpable el poder religioso, comercial y político de la época. Para los mayas, las pirámides eran muy importantes. La construcción de ellas tenía un objetivo religioso, es decir, lo más importante de estas edificaciones era poder comunicarse con los dioses, agradecerles, venerarles. Era una representación de la unión entre el cielo y la tierra, lo cual hacía que el pueblo, totalmente creyente en los dioses, se sintiera más cerca de ellos. Cada ciudad maya tenía una pirámide, la cual contaba con un gobernante y un sacerdote que delimitaba el territorio y ponía reglas. Algunas de ellas se usaban como tumbas para las personas más importantes del grupo, aquellos que tenían influencia significativa en el aspecto económico, político, social sobre el pueblo. Brindaban protección a los cultivos, ya que estos se ubicaban en los alrededores de las mismas. Las pirámides fueron la prueba que los mayas dejaron para demostrar la gran habilidad arquitectónica que poseían. Hoy en día se consideran patrimonio cultural de los países donde se encuentran y se consideran algunos de los más importantes centros turísticos de la historia. Aquí tenemos un ejemplo de esta arquitectura de los mayas con Palenque.
Palenque es una zona arqueológica enclavada en el centro de la selva tropical del municipio de Palenque. Se encuentra ubicada al noreste del estado mexicano de Chiapas, a 282 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a 220 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, cerca del río Usumacinta. Palenque forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. Para ellos, para los nativos, Palenque significa sitio cercado o fortificado. Otro de los aspectos importantes a destacar en este sitio, tenemos el ejemplo que podemos ver en pantalla. Dentro de un sarcófago bellamente decorado se hallaron los restos mortales de Quinichana Pacal, que, como lo han hecho saber los registros epigráficos, fue el 11º gobernante de Palenque y reinó entre el 615 y 683 después de Cristo. Observen cuidadosamente esta imagen, que ha suscitado mucha polémica al respecto. En nuestro estado podemos identificar uno de los patrimonios de la humanidad, Chichén Itzá. Es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. El Castillo del Templo es el edificio más grande del sitio. Es fácil observar el equinoccio de primavera y otoño que se desliza por las escaleras del castillo. Es conocido por los sonidos inusuales que contiene. Puedes aplaudir en diferentes lugares y escuchar sonidos como el chirrido de la serpiente. Los mayas eran excelentes astrónomos, construyeron esta ciudad basándose en sus observaciones. ¿Qué significa Chichén Itzá? Significa boca del pozo de los Itzáes. Se cree que Itzá significa brujos del agua. El misterio prevalece. Hasta el día de hoy no hay una teoría 100% aceptable que diga por qué motivo la gente abandonó esta ciudad hace siglos. Igualmente, dentro de estos ejemplos de arquitectura maya, podemos identificar Uxmal. Uxmal es un topónimo antiguo, ya que aparece en diversos documentos coloniales tempranos. Sin embargo, su etimología no se ha explicado satisfactoriamente. La interpretación tradicional del significado de la palabra es 3 veces construida, lo cual podría ser una alusión a varias ocupaciones sucesivas del sitio. La estructura más impresionante, con una singular forma elíptica y una altura de más de 35 metros, es la Casa del Adivino. De acuerdo con una antigua leyenda, esta pirámide fue levantada por un enano en tan solo una noche, aunque en realidad se erigió en 5 etapas y se diseñó de tal modo que su escalinata da cara al oriente hacia la puesta del sol en el solsticio de invierno. Una de las leyendas que tenemos respecto a estas arquitecturas, que es la leyenda del enano de Uxmal, es una de las más representativas y difundidas dentro de la mitología maya. Entre las distintas versiones que existen, los rasgos comunes describen a una abuela con conocimientos ocultos, la cual no tuvo hijos a pesar de haberlo deseado durante toda su vida. Por esta razón, decidió hacer algo ya en avanzada edad y tomó un huevo de ave, lo envolvió en un trapo y lo puso en un rincón de su casa. Al poco tiempo nació del huevo un niño que dejó de crecer cuando cumplió 1 año. La abuela lo cuidó y lo trató como parte de su familia, hasta que, luego de varios sucesos extraordinarios, llegó a gobernar Uxmal. Y se dice que fue él quien mandó construir el llamado Templo del Adivino, que según los relatos míticos se terminó en una sola noche. Es importante destacar que los mayas siempre fueron conscientes de la idea del enanismo como una condición humana. En el caso de la leyenda del enano de Uxmal,
se convirtió en una historia que resalta al personaje como alguien destacado dentro de su propia cosmovisión de ideas. Entonces, de nuevo se observa claramente que dicha condición no era asociada de manera significativa como hoy podía describirse, sino por el contrario, era vista como un don, inclusive como una cualidad divina. ¿Qué aprendimos entonces en la clase del día de hoy? Deben de tener el aprendizaje respecto a la ubicación geográfica de esta área maya con las tres partes en las cuales se divide y algunas de las características propias de la arquitectura y vamos a trabajar el portafolio de tareas en base a esta información. Gracias.